Este foro llega a ustedes en parte gracias al auspicio de la cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, de Dreyfus, Tecnología al Servicio de la Educación, y de la cooperativa Las Piedras, Innovando hacia el Futuro. Saludos, soy el licenciado Juan Enrique Santana Félix, presidente de la Comisión de Derecho Cooperativo del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Y como parte de las actividades de la Asamblea Anual número 183 de nuestro ilustre y centenario Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, extendimos una invitación a los doctores Hagen Henry, Dante Cracogna y Manuel Mariño, maestro de maestros, para debatir, analizar y discutir los aciertos y desafíos, su relevancia e implicaciones para el movimiento cooperativo de la Recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo, que recién cumplió sus 20 años. Me acompañan en este esfuerzo y en colaboración el respetado amigo, profesor de la Universidad de Puerto Rico, abogado laboral y cooperativista, y pasado presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, compañero colega licenciado Alejandro Torres Rivera. Agradecemos igualmente la solidaridad y colaboración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Seno Gandía, representada por el señor Luis Flores, presidente de la Junta de Directores, quien nos acompaña. Así también vaya nuestro agradecimiento a su presidente ejecutivo, el CPA, Ismael Velázquez, igualmente a la empresa Dreyfus y Asociados y su presidente, el doctor Ricardo Dreyfus, y la cooperativa Las Piedras, auspiciadores de este evento. Bienvenidos todos. Nuestros invitados son personas altamente reconocidas y respetados en el movimiento cooperativo internacional, y nos sentimos halagados, honrados y altamente satisfechos de que hayan aceptado nuestra invitación para debatir un tema que, a pesar de sus 21 años de cumplidos, no ha perdido tangencia e importancia en el quehacer cooperativo y en sus protagonistas. Vamos a dejar en esta parte al compañero Alejandro Torres Rivera para que introduzca el tema y nos ofrezca sus palabras sobre el cooperativismo y la Recomendación 193. Bueno, primero que todo, nuestros saludos a los invitados que nos acompañan desde Argentina y desde España. Bienvenidos aquí a la Casa Grande de la Abogacía puertorriqueña. El tema que nos compete discutir con ustedes en el día de hoy tiene que ver con la Recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo y su relación o vinculación con lo que es el quehacer del movimiento cooperativo, particularmente su reflexión desde acá, desde Puerto Rico. Puerto Rico es una nación intervenida por una potencia extranjera. Como resultado de la guerra entre España y los Estados Unidos en 1898, fue cedido bajo los acuerdos del Tratado de París, ratificado en 1899. Tras 2 años de gobierno militar, se han sucedido distintos gobiernos civiles, coloniales, siendo el más reciente de ellos el modelo bajo el cual vivimos al presente desde 1952, el Estado Libre Asociado. La soberanía de Puerto Rico, según ha sido resuelta por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, reside en el Congreso de dicho país. En 1844, en tiempo en que se estaba dando la formación en Inglaterra de la cooperativa Los Justos Pioneros de Rochdale, un grupo de empleados dedicados al comercio y la sociedad industrial aquí en San Juan, la capital de Puerto Rico, iniciaron la primera etapa del desarrollo cooperativo en nuestro país. Entre 1920 y 1945
se estaría dando la segunda etapa del desarrollo cooperativista en Puerto Rico con la aprobación de las leyes número 3 de 1920 y 70 de 1925. El énfasis mayor fue en cooperativas de consumo, de producción y mercadeo de productos agrícolas. Es en 1940 cuando el gobierno de Puerto Rico vio en las cooperativas uno de los pilares para su desarrollo. En 1946 fue aprobada la ley número 291, conocida como Ley General de Sociedades Cooperativas, y en 1947 se aprueba la ley número 10, que es la Ley General de Cooperativas de Ahorro y Crédito, dando así inicio a la tercera etapa del desarrollo cooperativista en nuestro país. Coinciden estas dos etapas con la aprobación en el Congreso de los Estados Unidos de la Ley Wagner de 1935, que es la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, y en Puerto Rico la Ley número 130 de 1945, que es la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. Ambas leyes proveyeron un marco legal a la organización de los trabajadores en sindicatos, a la negociación colectiva en el sector privado y en el caso de Puerto Rico, además, a aquellos empleados de las corporaciones e instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico. La ley número 291 de 1946 fue enmendada en 1994 por la ley número 50 y más adelante por la ley número 236 del 2004, que es la vigente Ley General de Sociedades Cooperativas en Puerto Rico. La ley número 10 de 1947, que atendía el área de ahorro y crédito, fue enmendada siendo hoy la ley número 255, aprobada en el año 2002. Esta provee actualmente ese marco normativo para las cooperativas de ahorro y crédito. La misión que traza la exposición de motivos de la Ley 239 del 2004, Ley Vigente de General de Sociedades Cooperativas, establece que dicha misión es la de mejorar la calidad de vida de nuestro país, estoy citando, sirviendo como modelo socioeconómico para el desarrollo y la organización democrática. Sus objetivos son, y lo cito nuevamente, primero, la integración mediante el desarrollo y consolidación de organismos en los que en un proyecto común se aglutinen la acción transformadora del cooperativismo sobre la problemática social y económica del país. Segundo, formular un proyecto de desarrollo económico cooperativista. Tercero, desarrollar y consolidar un modelo económico alternativo a través del cooperativismo. Cuarto, el desarrollo de la iniciativa y la creatividad. Quinto, democratizar la economía, impulsando la eficiencia administrativa en las empresas públicas y privadas. Sexto, la formación de dirigentes y trabajadores cooperativistas. Séptimo, la creación de un marco jurídico adecuado. Octavo, organizar cooperativas en los sectores de producción, servicios, agricultura y vivienda. Y finalmente, fortalecer los mecanismos financieros. La Organización Internacional del Trabajo, por su parte, es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas, responsable por la aprobación de normas internacionales dirigidas a regular las relaciones laborales y otros asuntos relacionados con el trabajo. Fundada el 11 de abril de 1919 en el contexto de las negociaciones del Tratado de Versalles que ponen fin a la Primera Guerra Mundial, hoy la integran 186 países. Tiene una estructura de la cual participan sectores representativos del patrono, sectores representativos de los sindicatos y sectores representativos de los distintos Estados miembros. Los países que no son soberanos al presente no tienen representación propia en este organismo. La Constitución vigente desde el 8 de octubre del 2015
dispone en su artículo 1, inciso 2, que serán miembros aquellos que eran miembros de la Organización Internacional del Trabajo el 1 de noviembre de 1945 y, cito, cualquier otro Estado que adquiera la calidad de miembro de conformidad con las disposiciones de los párrafos o incisos 3 y 4 de dicho artículo primero. El primero aplica a otros miembros admitidos por la Asamblea General de la ONU. El segundo menciona a cualquier Estado admitido como miembro por mayoría de 2/3 de los delegados presentes y votantes en la OIT, surtiendo efecto tal decisión cuando el país le comunique al director general del organismo que acepta las obligaciones que emanan de su constitución. El artículo 12 contempla la afiliación de la OIT de representantes de organizaciones internacionales públicas con derecho a voz, pero sin derecho a voto en sus respectivos debates. El artículo 35 obliga a los Estados miembros, y cito, a aplicar los convenios que hayan ratificado de conformidad con las disposiciones de esta Constitución a los territorios no metropolitanos de cuyas relaciones internacionales sean responsables, incluidos los territorios en fideicomiso de los cuales sean la autoridad administrativa o cuando el convenio sea inaplicable debido a las condiciones locales o a reserva de las modificaciones que se requieran para adaptarlo a las condiciones locales. El artículo 60 del reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo, según enmendado, en lo relativo a la admisión de estados que no son miembros de las Naciones Unidas, condiciona tal ingreso a lo dispuesto en el artículo 1, inciso 4 de la Constitución antes citado. Conforme a la página electrónica de la OIT, los territorios de los Estados Unidos de América son Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes estadounidenses, Puerto Rico y la Samoa Americana. En Puerto Rico hemos hecho al menos 2 intentos, ambos sin éxito, para que la OIT nos reconozca alguna participación independiente en dicho organismo. En total, o es un total contrasentido, que un organismo asesor de las Naciones Unidas como es la OIT desconozca en su reglamentación el derecho de territorios administrados por otra potencia en fideicomiso o de aquellos que aún no han alcanzado su independencia al ingreso de dicho organismo. La resolución 1514 de la 15ª Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1960 declara que la sujeción de los pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales. Proclama además, cito, el derecho de los pueblos bajo administración o fideicomiso de otro país y aquellos que aún no han alcanzado la independencia, que es la realidad de Puerto Rico, a su libre determinación. Señala también que en virtud de este derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Es inconsistente con la resolución 1514 condicionar la participación de un territorio dentro de la OIT a lo que determine la potencia colonial como parte en su delegación. Ante el fracaso de las iniciativas generadas en Puerto Rico, mediante la Orden Ejecutiva 2013-034, que se adopta el 9 de abril del 2013, se crea un comité trisectorial permanente para fomentar el desarrollo económico y preservar la paz industrial. Este comité estaría adscrito a la oficina del gobernador y trabajaría bajo la dirección del secretario del Trabajo y Recursos Humanos. Es responsabilidad de dicho comité, entre otras encomiendas,
desarrollar y recomendar estrategias para el desarrollo económico, la creación de empleos y mejorar las condiciones de trabajo. Por el sector laboral estarían 6 integrantes, de los cuales 4 serían escogidos por el movimiento obrero y representarán a cada una de las centrales laborales o sindicales que designe el gobernador. Uno será representante de las organizaciones del sector público no afiliadas a centrales obreras y otro proveniente del sector privado no afiliado a centrales obreras. Por el sector empresarial estarían representantes de la Liga de Cooperativas, la Asociación de Industriales, la Asociación de Bancos, la Asociación de la Cámara de Industria y Distribución de Alimentos, el Centro Unido de Detallistas y la Asociación de Productos de Puerto Rico. Por el sector gubernamental estarían el secretario del Trabajo y Recursos Humanos, la secretaria de la Gobernación, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, el director de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de los Recursos Humanos, hoy denominada Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y finalmente el secretario de Estado. Estos últimos 2 participarían a través de sí mismos o de personas en las cuales deleguen. Las áreas sobre las cuales actuaría este comité trisectorial comprenden leyes existentes, incluyendo cambios que por consenso se acuerden, política de impuestos y arbitrios, política salarial, política educativa y profesionalización del servicio público, despolitización del gobierno y fortalecimiento del sistema de mérito, sistemas de retiro y su estabilidad económica, salud y seguridad en el empleo, formación de empresarios de pequeñas y medianas empresas y proyectos de autogestión y propuestas para el desarrollo económico del país. Como otros tantos esfuerzos en nuestro país, aún sin haber sido derogada dicha orden ejecutiva, la misma ha aparecido en la sombra, sin ser activada jamás por el Estado. El 3 de junio del año 2002, durante la Conferencia Internacional del Trabajo, fue aprobada la recomendación número 193 de la OIT sobre promoción de las cooperativas. Previamente, en la Conferencia Internacional del Trabajo de 1966 de la OIT, se había adoptado la resolución número 127 relativa al mismo tema. Esta a su vez fue objeto de revisión en el año 2000. Estas resoluciones han servido de marco de referencia en más de 70 países para impulsar legislación siguiendo los parámetros contenidos en la misma. La recomendación 193 reitera como principios aquellos adoptados por la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional en 1995, a saber, adhesión voluntaria y abierta, gestión democrática por parte de los socios, participación económica de los socios, autonomía e independencia, educación, formación e información y cooperación entre cooperativas. En los aspectos sustantivos, ninguno de los objetivos trazados por la recomendación número 193 son incompatibles con aquellos que promueve el movimiento cooperativista. Entre ellos, por vía de ejemplo, podemos destacar la creación de empleo, la participación de la población en el desarrollo económico y social, la promoción de la solidaridad humana, la distribución más equitativa de los beneficios de la globalización, el señalamiento de que el trabajo no se conciba como una mercancía, la importancia del cooperativismo en todas las actividades de la economía, la identificación con los valores que promueve el cooperativismo, el desarrollo en cada país de un marco normativo favorable al desarrollo de las cooperativas, el incremento de la participación de la mujer en la gestión y dirección de las cooperativas, así como la igualdad de género, el cumplimiento con la legislación del trabajo,
la adopción de políticas en torno a la salud y seguridad en el lugar de trabajo, el mejoramiento de la productividad, competitividad y la calidad en la prestación de bienes y servicios, la transformación de la economía informal al trabajo amparado en legislación e integrado a la corriente principal de la vida económica, la consulta por parte de los gobiernos a las cooperativas y organizaciones de patronos y empleados en la formulación, revisión y adopción de políticas y legislación que les afecten, mecanismos para el financiamiento, créditos e inversiones, mecanismos de cooperación internacional y la vinculación orgánica de las cooperativas de empleados y patronos con las cooperativas. Puerto Rico es muy poco o casi nada. Los esfuerzos hechos por vincular de manera más estrecha y orgánica los lineamientos sindicales promulgados por la OIT en sus convenios y recomendaciones con aquellos lineamientos aplicables al desarrollo de las cooperativas. La excepción a lo anterior la encontramos en aquellas empresas o departamentos del gobierno en los cuales se han desarrollado cooperativas de ahorro y crédito cerradas, es decir, aquellas que permiten la afiliación de socios empleados en dichas agencias o departamentos, o de aquellas que se desarrollan en algunas agencias o departamentos en el renglón de los servicios, como son la operación de cafeterías o servicios gastronómicos que son accesibles al público en general. Instancias como la Liga de Cooperativas, en conjunto con el Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico y el Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico, desde su comité intersindical, pueden jugar un papel de importancia en este necesario acercamiento multisectorial. Esperamos que la discusión que desarrollemos a través de este diálogo fraternal nos sirva además como un marco de referencia o palanca adicional en tratar de promover la aplicación de esta recomendación 193 a la realidad del acercamiento necesario entre el movimiento obrero y sindical, las cooperativas y quizás hacer un próximo intento de acceso de Puerto Rico a la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias al compañero Alejandro Torres Rivera. Vamos a pasar los micrófonos al compañero doctor, amigo Dante Cracogna, quien es abogado y doctor en Derecho, profesor consulto de Derecho Comercial de la Universidad de Buenos Aires y coordinador de la Comisión de Derecho Cooperativo de Cooperativa de las Américas, entre otras tantas funciones. A nuestro amigo, querido colega Dante Cracogna, puede proceder con su exposición. Muchas gracias, licenciado Santana Félix. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad de participar en la reunión de hoy con tan distinguidos colegas para tratar un tema de indudable interés actual. Y destacando también que esta reunión se encuentra dentro del marco de la celebración de un nuevo aniversario del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Un nuevo aniversario en una larga y fructífera existencia de esta entidad formada por los colegas profesionales del derecho de ese querido país. De manera que la ocasión es sumamente grata y auspiciosa para que podamos conversar sobre este tema que se nos ha propuesto. En segundo lugar, quiero destacar que la introducción hecha por el licenciado Torres Rivera ha sido exhaustiva y realmente nos da suficiente material para avanzar en este tema, aunque ya algunos de los aspectos que él señaló serían suficientes para dar por concluido en esos temas la referencia a esta importante recomendación. Yo voy a estructurar mi breve intervención inicial, que es inicial porque lamentablemente a la invitación que mencionó el licenciado Santana Félix
dada al profesor Hagen Henry no pudo ser satisfecha por razones personales de él. En consecuencia, me toca iniciar la presentación y quiero decir que es lamentable que no podamos contar con la presencia y la palabra del profesor Henry, porque realmente él tiene un conocimiento exhaustivo de esta materia, entre otras cosas porque ha sido el director de la Oficina de Cooperativas de la OIT durante varios años. Mi exposición tiene tres núcleos. Uno primero, breve, sobre los antecedentes y el contexto de la resolución. El segundo, sobre los contenidos de ella. Y por fin un tercero, acerca de cuál es el carácter de esta recomendación. Sobre los antecedentes y el contexto, como lo recordó el licenciado Torres, la OIT se constituye como el más antiguo de los organismos internacionales vigentes en el área intergubernamental, como consecuencia de las negociaciones que culminaron en el Tratado de Versalles, que dio por finalizada oficialmente la Primera Guerra Mundial y ha sobrevivido a lo largo del tiempo. Esta supervivencia y longevidad de la OIT es verdaderamente digna de reconocimiento, porque ha sabido y podido subsistir a lo largo de las grandes contingencias que ha vivido el mundo internacional desde 1919 hasta la fecha. Y no es ajeno a esa supervivencia la circunstancia de que sea un organismo que no es exclusivo de los gobiernos, sino que está integrado también por los representantes de las organizaciones de los salarios, de los empleadores y de las organizaciones de los trabajadores. De manera que hay tres estamentos que confluyen en la Organización Internacional del Trabajo. Y esto le asigna en otros aspectos, más de su estabilidad por la concurrencia de distintos sectores en su organización, le asigna una legalidad y legitimidad muy destacable a sus pronunciamientos, porque no son solo la expresión de los representantes oficiales de los distintos gobiernos que allí están representados, sino que también está la sociedad civil a través de los empresarios y de los trabajadores formando parte de ese organismo. Y vale la pena recordar que el primer director general que se nombró en la OIT fue un hombre del movimiento cooperativo, Albert Thomas, un francés que incluso no pudo hacerse cargo en forma inmediata de sus funciones porque estaba afectado a otras tareas vinculadas, ellas también con el movimiento cooperativo. Tomás había sido miembro del comité de la Alianza Cooperativa Internacional y era un hombre de una reconocida militancia en este campo. Por eso no es de extrañar que desde el comienzo en la OIT, alentado desde su máxima instancia gubernativa interna, haya tenido el cooperativismo una consideración muy especial. Incluso en algún momento se llegó a pensar que no solo debían estar estos tres sectores que antes mencionamos como integrantes de la OIT, sino que también debía estar el movimiento cooperativo, cosa que por cierto no ocurrió, pero demuestra la afinidad que desde el inicio se manifestó entre esta organización y el movimiento cooperativo internacional, que ya en ese tiempo tenía consolidada su organización mundial, que había sido constituida casi 25 años antes, cuando se fundó en Londres en 1895 la Alianza Cooperativa Internacional.
Y luego, la OIT tuvo en su seno, en su estructura, un área vinculada al tema cooperativo, un área que cumplió una función muy relevante. También la sigue cumpliendo hoy, por cierto, pero a lo largo de la historia ha tenido a su frente destacados especialistas en materia cooperativa. Y uno de ellos precisamente fue el doctor Georges Fouquet, un médico francés que además de su conocimiento y experiencia cooperativa, era un teórico destacado del movimiento cooperativo. Tiene un libro muy importante que ha sido señero en la doctrina cooperativa, titulado El sector cooperativo. Y ese enfoque que Fouquet le dio al tema del sector cooperativo, considerándolo como uno que estaba en conjunto y a la par del sector público estatal y del sector privado capitalista, esa concepción sobrevivió, subsistió en la OIT a tal punto que en esta resolución que hoy comentamos, esta recomendación, perdón, que hoy comentamos, la 193, se menciona que es necesaria la existencia de los sectores de economía del Estado, de economía capitalista y de la economía cooperativa, mutual y de otras organizaciones que forman lo que hoy podemos calificar como la economía social. De manera que desde la OIT se ha ido produciendo una cantidad de elementos, de ideas que se proyectaron ampliamente dentro de su actividad propia y sobre el resto de la comunidad internacional, porque esta área de cooperativas que la OIT mantuvo durante mucho tiempo y sigue existiendo, ha brindado asesoramiento a muchos gobiernos acerca de programas sobre cooperativas, sobre política cooperativa y especialmente sobre legislación cooperativa. De manera que para la OIT este tema cooperativo no es novedoso. Lo recordó también el licenciado Torres, en 1966, la recomendación 127 fue verdaderamente un documento muy significativo que aprobó la Organización Internacional de Trabajo en su asamblea. Este documento versaba sobre la promoción de las cooperativas en los países en desarrollo. En aquel momento, recordemos, estamos en la mediados de la década del 60, el tema del desarrollo y de los países de desarrollo era un tema que concitaba grandemente la atención internacional. Justamente en ese momento surge este aporte de la OIT sobre la promoción de las cooperativas en los países en desarrollo. Esta recomendación fue muy valiosa por el efecto que tuvo sobre gran cantidad de países. Era la época en que se estaba produciendo la ola de la independización de los países coloniales, especialmente de África y de Asia, y ahí había que estructurar, entre otras cosas, la regulación de las cooperativas como organizaciones que contribuyen al desarrollo económico y social. Y esta recomendación 127 llegó entonces en tiempo oportuno. Y muchos de los elementos que contiene la recomendación 193 están tomados de la 127. Vale decir que la 127 no terminó su existencia, sino que de alguna manera la continúa a través de los contenidos de la recomendación actual. ¿Y en qué ámbito surge esta recomendación 193? En primer lugar, recordemos que la resolución 193 se sanciona hace 21 años, efectivamente, en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2002. Estamos
estábamos en ese momento a 5 años de prácticamente a 5 años, un poco más, de la aprobación de la Declaración de Identidad Cooperativa, que aprobó la Alianza Cooperativa Internacional en 1995. De manera que había un elemento novedoso en materia de doctrina cooperativa que había sido pronunciado por el máximo organismo cooperativo mundial. Además, en 1991 se había producido la caída del muro de Berlín, que simbólicamente significó un cambio fundamental en la política internacional. Prácticamente desaparecía el mundo de dos potencias que confrontaban y ahora aparecía una nueva realidad política en la que los países que estaban en el este de Europa pasaron a ser calificados como países en transición. Y la vieja distinción entre países en desarrollo y países desarrollados viene ahora a quedar de alguna manera en entredicho. Ya no es ese mundo dividido en dos áreas exclusivamente, sino que ahora se complejiza y aparece una nueva realidad política y económica internacional, con la globalización y la caída de las potencias del socialismo real. En ese momento, la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2001, es decir, poco antes de la sanción de esta recomendación que hoy comentamos, había aprobado a través de su Asamblea General un documento sumamente importante que contenía unas llamadas directrices para la creación de un entorno favorable para el desarrollo de las comunidades. Estas directrices, que estaban enfocadas principalmente hacia el área de la legislación, vinieron a brindar un nuevo panorama para el desarrollo de las cooperativas con el apoyo de políticas públicas que respetaran sus principios que respetaran obviamente su autonomía e independencia, motivo que había sido especialmente puesto de relieve con el cambio que se había producido en la Unión Soviética, donde las cooperativas hasta ese momento habían sido de alguna manera un instrumento de la política del Estado y ahora pasaban a ser mencionadas como entidades que poseían su propia autonomía e independencia como condición para su existencia genuina como cooperativa. Esto es el contexto y el ámbito en el que surge esta recomendación 193. ¿Qué contenido tiene esta recomendación? Se divide en 5 partes. En 5 partes, precedida por una introducción que define el carácter del documento. Una introducción que, por cierto, no es puramente formal, porque reconoce la importancia de las cooperativas en el desarrollo y, además, reconoce que las cooperativas actúan en todos los sectores de la actividad económica. Después de esa introducción que define el ámbito de la recomendación, vienen 5 capítulos. 5 capítulos que constituyen el núcleo de la recomendación. Y ahí están, en primer lugar, la definición de cuáles son los objetivos y el ámbito al que alcanza la recomendación. Y luego hay 2 capítulos siguientes que están referidos o dirigidos fundamentalmente a los gobiernos. Uno sobre el papel de los gobiernos en el desarrollo de las cooperativas y otro sobre las políticas públicas en materia de cooperativas.
Supone que en el cuerpo de la recomendación hay dos capítulos muy significativos que casi diría que constituyen algo así como el meollo de la recomendación dirigido a los gobiernos, donde están contenidas las pautas que deberían seguirse en materia de legislación cooperativa. Luego viene un capítulo sobre el papel de las organizaciones, de los empresarios y de las organizaciones obreras, de los sindicatos, en su relación con las cooperativas. Esto es significativo porque es una manera de expresar la característica que define a la OIT, la relación entre el gobierno, por un lado, y los organismos de empresarios y de trabajadores, en este caso, en relación con las cooperativas. Para decir que no está la recomendación solamente dirigida a los gobiernos, sino que también involucra a los otros dos segmentos que integran la OIT. Y, por último, hay un capítulo sobre la cooperación internacional. Esto es muy importante porque no agota la recomendación el análisis del tema dentro del ámbito de cada país, sino que lo proyecta al mundo internacional, destacando que las cooperativas tienen también un lugar para actuar dentro de ese contexto y hace hincapié en el desarrollo de las relaciones comerciales, en la difusión del diario cooperativo, la participación en los organismos internacionales, etcétera, de manera que las cooperativas tengan también reconocido un lugar en ese ámbito. Y a estos 5 capítulos precedidos por la introducción se le agrega un anexo que es sumamente significativo, porque este anexo contiene la declaración de identidad cooperativa que había aprobado la Alianza Cooperativa Internacional en 1990. Vale decir que claramente la recomendación reconoce el movimiento cooperativo tal como se expresa en la Alianza Cooperativa Internacional. Contiene la definición de cooperativas que la Alianza acoge, que por otra parte es una definición que no era enteramente novedosa. En la recomendación 197 había estos elementos y los había tenido aquel viejo libro del doctor Fouquet sobre el sector cooperativo. Es decir, la concepción de la cooperativa como una asociación de personas que a través de una empresa gestionada democráticamente busca la solución de los problemas y necesidades de sus miembros. Así que este núcleo significativo de la cooperativa está contenido en la recomendación en los mismos términos en que los expresa la Alianza Cooperativa. A continuación, contiene los valores cooperativos que la Alianza había promulgado y, por fin, la expresión de los 7 principios que caracterizan la organización y el funcionamiento de las cooperativas. De tal suerte que hoy ya hay un cartabón, una medida estricta para definir cuándo se está frente a una cooperativa. Y es lo que la Alianza Cooperativa ha establecido. Y así lo reconoce la recomendación 193. Por fin, el tercer elemento al que brevemente me quiero referir es el carácter de esta recomendación. Se ha discutido si una recomendación tiene valor de obligación, es decir, si es legalmente obligatoria para sus destinatarios, o si es simplemente, como su nombre parece indicar, un documento que formula sugerencias, indicaciones, consejos, etc. Justamente Hagen Henry, que debía acompañarnos en esta oportunidad y que lamentablemente no ha podido hacerlo,
ha ocupado extensamente de este tema y él considera que la recomendación 193 es obligatoria para los gobiernos y lo apoya a este argumento en distintas razones que van desde los contenidos que tiene la propia constitución de la OIT a las características que tienen las recomendaciones que junto con las convenciones forman el producto que elabora la OIT como fruto de sus... Y señala cómo las recomendaciones suelen pasar a convenciones, para decir que no tienen una naturaleza distinta. Y también hace hincapié en que la comisión que creó en su momento la OIT para informar sobre la aplicación de sus documentos, sus estándares, como los llaman, no solamente se refiere a las convenciones, sino también a las recomendaciones. De manera que los informes que esta comisión produce dan cuenta de lo que los países realizan, tanto para poner en funcionamiento, en aplicación, las convenciones como las recomendaciones. Y enfatiza la legitimidad de esta recomendación 193, que está fundada en que fue adoptada prácticamente por unanimidad, vale decir, con una mayoría que no tiene precedente en los pronunciamientos de la OIT, porque solamente tuvo 3 votos en contra, perdón, 3 votos abstenidos, no en contra, 3 votos de abstención sobre 430 y tantos, y ningún voto en contra. De manera que todos los delegados, representantes tanto de los gobiernos como de los empresarios y los trabajadores, se pronunciaron en favor de la recomendación. Y se sostiene cómo entonces podría un gobierno no cumplir algo que ha votado favorablemente. Y sería esto ir contra los actos propios, algo que en el terreno jurídico resulta inadmisible. Pero dejando de lado el debate acerca de esta naturaleza obligatoria o no de la recomendación, queda en pie el valor que tiene como un documento de orientación para la acción de los gobiernos en materia, sobre todo, de legislación y de política común. Creo que, para sintetizar, esta es, de alguna manera, uno de los documentos más relevantes que existen a nivel internacional acerca de las cooperativas, y su importancia debe ser reconocida y promovida permanentemente para que los gobiernos hagan un reconocimiento y una aplicación de ellas en su actividad y en la política vinculada con. Muchas gracias, doctor Dante Cracogna. Nos ha dado varios temas como pie forzado para un poco más adelante traer a debate algunas de las expresiones que ha formulado el compañero. Vamos a pasar a la exposición del doctor Manuel Mariño. Don Manuel es economista graduado de la Universidad de Uppsala en Suecia, contador público nacional de la Universidad de Buenos Aires y programador graduado de la Escuela de Altos Estudios de Uppsala. Actualmente es presidente de Promocop, promoviendo el desarrollo cooperativo, consultor internacional, investigador, conferencista y facilitador, con énfasis en el desarrollo sostenible de cooperativas y organizaciones de la economía social. Además, por 17 años fue director regional de ASI América. El doctor igualmente ha sido amigo de Puerto Rico, nos conoce personalmente, ha visitado nuestra isla y reconocemos su aportación y valía al desarrollo del movimiento cooperativo internacional. Doctor Mariño, su exposición, puede proceder con ella. Bueno, muchas gracias, licenciado Santana Félix. Creo que las 2 exposiciones que me precedieron han sido de alto valor.
Y sí, quiero decir que efectivamente yo visité cuando estaba en la dirección de la Alianza Cooperativa Internacional de las Américas, e incluso cuando era director del Centro Cooperativo Sueco, con sede en Estocolmo, visité muchísimas veces Puerto Rico. Tengo muchos amigos, un país extraordinario al cual siempre me ha quedado en mi corazón y espero algún día todavía visitarlo como, pero ya en plan de turista, digamos. Pero realmente es un gran placer el poder participar hoy. eh, y bueno, mucha de la información que pensaba dar como contexto en el cual se elaboró esta recomendación ya fue explicado ampliamente por el doctor Dante Cracoña. Pero quisiera señalar quizás dos aspectos en ese contexto. El primero es que, bueno, efectivamente, la recomendación 127 enfocaba el tema de los países en vía de desarrollo, pero además también estaba en un contexto de la época 60 y 70 en el cual muchos países, sobre todo en África y en Asia, el cooperativismo era, pues, como diría yo, dominado en cierta forma o haciendo parte de la estructura del Estado. Por tanto, ya en los 90 mucho de eso cambió y la nueva resolución, la 193, pues es para todo, digamos, para todo tipo de países. Pero fue en el año 1999 que el directorio de la OIT, el Government Body, decidió, en vista de estas circunstancias que expliqué, iniciar la discusión sobre una nueva recomendación o actualizar la recomendación 127, que tal como dijo el doctor Cracoña, pues la 193 contiene muchos aspectos de lo que ya se mencionaba en la 127. Y por tanto, en enero del 2000, la oficina del OIT envió un cuestionario a los países sobre justamente qué aspectos debían ser actualizados dentro de esa recomendación. Y las respuestas, digamos, fueron dadas en junio del 2001 en la conferencia internacional del OIT, creo que fue la 89, en la cual se presentó para discusión de la Asamblea. Y recién entonces, como ya sabemos, en junio del 22 se aprobó esa recomendación. Quiere decir que llevó aproximadamente 3 años este proceso, que en forma un poco sarcástica, comparado con otros procesos que ha llevado la ACE adelante, pues podemos decir que ha sido relativamente rápido, ¿verdad? Porque la discusión dentro de la alianza sobre el famoso séptimo principio cooperativo y actualización de los principios llevó, si no me equivoco, 4 o 5 años. Pero lo que es sorprendente en esto, y esto es un poco, ya lo planteé en otros foros, que en todo ese proceso de discusión, los representantes del movimiento cooperativo tuvieron que participar a través de la delegación de los gobiernos o de la delegación de los empleadores y en algunos casos los sindicatos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el cooperativismo no tiene representación en el Government Body de la OIT. Y yo pienso que es hora realmente de que la OIT empiece a pensar o a reevaluar si esta estructura actual de la OIT con representantes del Estado, empleadores y sindicatos se ajusta a la vida actual. ¿Por qué digo esto? Porque en mi entender
y lo planteé ante representantes de la OIT, que no sé si les gustó o no, pero hoy la economía social ha evolucionado de una forma tan grande. La propia OIT reconoce la importancia de la economía social. Y la propia OIT en numerosos documentos ha reconocido la importancia del cooperativismo. En el último, el año pasado, en el documento de trabajo decente, donde reconoce que, bueno, que el cooperativismo tiene un rol importante a jugar en eso. No se amplía mucho, son 3 o 4 líneas, pero bueno, menciona el cooperativismo. Entonces, es algo que creo que la Alianza Cooperativa Internacional, que ha firmado un acuerdo con la OIT, que tiene excelentes relaciones con la OIT, debería estar empujando este tema, de que realmente no es posible que representantes del cooperativismo tengan que participar a través de las delegaciones ya de los otros 3 organismos que forman parte de la estructura de la OIT. Porque en muchos casos, y lo digo por experiencia, en el caso de Latinoamérica, algunos gobiernos no quisieron que representantes de las cooperativas participaran en su delegación. Y esto quizás lo vinculo un poquito con lo que explicó el licenciado Torres Rivera sobre la situación en la cual se encuentra Puerto Rico también, ¿verdad? Yo creo que en forma así, muy sencilla, la OIT debía ir cambiando un poquito el chip y entender o comprender cuál es la situación actual de la sociedad en la cual todas estas organizaciones se desenvuelven. Y el otro aspecto que quería mencionar, ya lo mencionó Dante también, pero es que por primera vez, una organización de la estructura de las Naciones Unidas admite un documento que no les pertenece. Es decir, en este caso, la Declaración de Identidad y de los principios y valores, etc. Es la primera vez que un organismo perteneciente al esquema de las Naciones Unidas incluye en un documento de ellos un documento que es de otra organización. Bueno, dicho esto, yo me voy a referir más bien un poco a la experiencia que he tenido como director de Asia Américas en la divulgación de este documento, de esta recomendación. Nosotros comenzamos ya muy pronto, en el 2003, a desarrollar una serie de seminarios y talleres participativos donde se presentó a discusión el tema de la recomendación como una herramienta extraordinaria para incidir en las políticas públicas relacionadas al cooperativismo. Es algo que el movimiento cooperativo en cualquier país pues tiene y debe que trabajar de influir en esas políticas públicas. A veces nos quejamos de que, bueno, no somos incluidos en forums o en comités donde se discuten políticas públicas, etc. Bueno, lo que sí nos llamó poderosamente la atención es que a nivel de los gobiernos, ya en el 2003, 2004, 2005, había un gran desconocimiento de lo que era la recomendación 193. Es cierto que en algunos países, pero muy contados, se utilizó la recomendación para algunos cambios en la legislación, ¿verdad? Eso no hay que negarlo. Pero en general el desconocimiento de esta recomendación por parte de los gobiernos era muy grande. Y yo creo que todavía lo sigue siendo, Esto quizás tiene una razón
lógica, porque en estos casos, digamos, el cooperativismo o los cambios que haya que hacer en la legislación relativa al cooperativismo está vinculada a los ministerios de trabajo similares, y los ministros cambian en todos los gobiernos. Entonces, es evidente que ahí el trabajo que se hizo inicial nunca fue ni es suficiente, porque es un trabajo que hay que hacer permanentemente por la razón que expliqué. Pero lo más sorprendente es todavía el desconocimiento que había dentro del movimiento cooperativo. Es decir, un desconocimiento que nos sorprendió mucho, y no digo en el 2003 porque uno podía entenderlo, ¿no? Recién aprobado, pero ya en el 2005, 2006, un desconocimiento fuerte del movimiento cooperativo, de la recomendación, y lo más grave es que pareciera que no hubiese mucho interés. Nosotros insistimos mucho en el valor que tiene esta recomendación, insisto, como herramienta para incidir en las políticas públicas. Incluso nuestros talleres, por supuesto, explicaban los contenidos de la recomendación, pero después se iba o ya se empezaba a trabajar cómo utilizar esa recomendación en los procesos de incidencia política. Y por supuesto, los empleadores, bueno, yo creo que no han hecho mucho esfuerzo para que esta recomendación fuese de conocimiento de la gente, se divulgase, etc. Ahora bien, en una guía que elaboró la OIT para divulgar la recomendación 193, se mencionan algunos aspectos que deberían hacer los gobiernos. Por ejemplo, primero, y tienen que ver un poco con el carácter que mencionaba el doctor Cracoña sobre, que yo lo escuché también muchas veces, lo de Hagen Henry, que él piensa que es obligatoria, ¿verdad? Pues bueno, en esa guía de la OIT se dice que los gobiernos deben presentar a los parlamentos, ¿verdad?, esa recomendación para su promulgación, aprobación, etc. E incluso también recomienda organizar talleres tripartitos donde estén los empleadores, los gobiernos, los sindicatos y por supuesto el movimiento cooperativo, para hacer conocer esa recomendación y de qué forma se puede ir implementando. Bueno, en realidad, y mi experiencia durante todos los años que he estado al frente de la Alianza, esos talleres tripartitos nunca se organizaron. La mayoría de los gobiernos tampoco mandaron informes, que según esa guía deberían también enviar informes a la OIT de cómo se va cumpliendo esa recomendación, los cambios que se van haciendo en la legislación, etcétera. Y por eso creo que la OIT debe seguir trabajando mucho este tema, ¿no? Y que no pase que, bueno, ya 21, se hizo algo el año pasado, cuando se cumplieron los 20 años, hubo algunos documentos que se vieron, bueno, en dónde se había aplicado, en qué países, pero insuficiente. Yo creo que hay que seguir promoviendo este documento, porque, como se dijo, sigue siendo de suma importancia para modificar muchas de las legislaciones, que en muchos de los países son también antiguas. Incluso en esa guía que mencioné de la OIT hay cuadros donde se compara, digamos, lo que dice la recomendación y lo que dice la ley, la legislación actual en el país. Un cuadro muy apropiado, muy útil para poder avanzar en ese trabajo de incidencia. Pero lamentablemente creo que eso no se ha llegado a hacer. Entonces,
en resumen, para no estar repitiendo mucho de lo que ya se dijo, creo que tanto las organizaciones cooperativas, la Alianza Cooperativa Internacional, sobre todo, tanto a nivel mundial como las regionales, la propia Organización Internacional de Trabajo, deben seguir, deben insistir en la promoción de este documento, en hacerlo conocer más, porque de lo contrario va a quedar un documento un poco de papel mojado, digamos. Pasaron los 20 años y ahí pues se queda con muchos otros documentos que ya sabemos que existen, porque sobre todo no son de conocimiento de los gobiernos. Dante mencionaba la de las Naciones Unidas, los criterios en el de 2001, yo creo que los gobiernos ni conocen eso tampoco. Y evidentemente, si queremos que haya unas legislaciones actualizadas, modernas, sobre el tema cooperativo y queremos incidir en todo lo que tiene que ver con el trabajo cooperativo en los países, pues eso es necesario hacerlo y promoverlo. Bueno, yo no quisiera alargar mucho más porque ya creo que se dijo bastante y quizás es mejor ahora las preguntas que puedan existir. Gracias. Muchas gracias al doctor Manuel Mariño. Vamos a comenzar a generar un poco de debate sobre las distintas exposiciones que se han presentado. Sin embargo, quiero destacar que en efecto uno de los propósitos y objetivos de este foro con tan distinguidos amigos y colegas es precisamente atacar el desconocimiento gubernamental que todavía persiste tanto en el gobierno como en la propia cooperativa, en el movimiento cooperativo. Sí me interesaría reconocer, como en efecto todo lo que se ha expresado en la tarde de hoy han reconocido, los aciertos y la relevancia de la resolución de la recomendación 193, pero me gustaría preguntarle a todos los expositores cuáles, si algunos, han sido los desaciertos, que es parte del tema principal de este foro. Bueno, yo no sé, licenciado Santana Vélez, si es desacierto o no, pero yo sí creo que, y esto yo lo conversé mucho con Hagen cuando él estaba a cargo de la unidad cooperativa en la OIT. Yo creo que no se le dedicaron los recursos necesarios, tanto por parte del OIT, y lo sé por propia experiencia, porque solicitamos fondos para eso y no había. Tampoco mucho entusiasmo por parte del sector cooperativo. Yo creo que quizás como desacierto se puede decir que se vio como un documento más de la OIT y no la relevancia que tiene para lo que le interesa al propio movimiento cooperativo, que es la incidencia en políticas públicas. A veces estamos buscando cosas debajo de las piedras para ver cómo incidimos en las políticas de los gobiernos, cuando tenemos instrumentos, herramientas como este, y bueno, y como la ley marco de cooperativas de América Latina, otro documento que se elaboró también, y no se entendió, pienso yo, o no se incidió en promover esto mucho, y eso quedó así como un documento más, ¿verdad? Y ha dependido mucho del trabajo que han hecho, bueno, algunas oficinas regionales de la ASI y algunas organizaciones, pero muy contadas, organizaciones cooperativas. De los sindicatos no conozco ninguno que haya hecho esfuerzos para que esto se divulgara, y de los empleadores menos todavía. No sé, Dante, si tiene, a lo mejor no coincide con mi opinión. No, al contrario.
coincido plenamente. Creo que efectivamente se ha considerado que esta recomendación fue un gran logro. ¿Cómo lo fue? Y Mariño recordó todo el trabajo previo que se hizo y la participación cooperativa en distintas delegaciones, etcétera, hasta culminar con la aprobación de la recomendación. En realidad, la aprobación de la recomendación es solo el punto de partida, es decir, es contar con una herramienta para que utilizándola adecuadamente se puedan obtener los frutos que se buscan. No es que que la recomendación haya sido la culminación de un proceso. Es realmente el punto de partida, el inicio para hacer un uso inteligente de ella y lograr los objetivos que la propia recomendación plantea. Me parece que en eso ha habido efectivamente una deficiencia que no es imputable al contenido de la recomendación. Yo le respondería al licenciado Santana diciendo que deficiencias en la recomendación es difícil encontrar. Tal vez uno podría agregar más cosas o podría decirlo de otra manera, pero en sí mismo es un documento que es sumamente valioso. Lo que pasa es que eso es una herramienta para utilizarla en la labor de incidencia, en la promoción, en la discusión con los sindicatos, por ejemplo. La recomendación dice que los sindicatos deberían promover las cooperativas. Dice, incluso en los casos en que las empresas han entrado en falencia. Y resulta que los sindicatos muchas veces son enemigos de las cooperativas, porque ven a las cooperativas como que les quitan sus integrantes, como que el trabajador que pasa a ser socio de una cooperativa deja de ser un trabajador que está vinculado a su sindicato. Entonces, las organizaciones gremiales de trabajadores muchas veces son renuentes hacia las cooperativas. Bueno, esto está dicho en la recomendación muy claramente. Sin embargo, esto no se ha desarrollado. De manera que creo que si hay defectos, como bien dijo Mariño, no están en la recomendación. Los defectos están en la implementación de lo que la recomendación establece. Y quizá esto también tenga otro punto de explicación. Y es que en cada país el nexo con la OIT lo tiene establecido el Ministerio de Trabajo. Y muchas veces el Ministerio de Trabajo no tiene gran afinidad con las cooperativas. Nosotros conocemos casos de países donde al contrario, el Ministerio de Trabajo es reticente al respecto. Y a lo mejor el Ministerio de Agricultura o el de Economía o el de otra rama del gobierno tiene más acceso en los contactos con las cooperativas. Y esto puede ser un motivo también adicional que demora o hace más difícil la implementación de la recomendación. Bueno, yo quisiera hacer un comentario desde la óptica nuestra acá en Puerto Rico. Nosotros tenemos la gran deficiencia de que nosotros vivimos de espalda al mundo en el plano de lo que son los convenios y recomendaciones que aprueba la Organización Internacional del Trabajo. En las escuelas de derecho, por ejemplo, la materia del derecho laboral no es ni siquiera un requisito para uno poder graduarse de derecho. Y nosotros vivimos en una realidad donde creemos que el derecho laboral existente es el que viene de los Estados Unidos y la legislación que se permite aquí en Puerto Rico, siempre y cuando el Congreso de los Estados Unidos nos haya ocupado el campo en materia de legislación. Cuando yo he ido, por ejemplo, a eventos internacionales relacionados con el área laboral, todos los colegas que están allí hablan del convenio número tal, del convenio Mascuar, el convenio sobre este asunto. Y en las escuelas de derecho ni siquiera en los cursos que se ofrecen de derecho laboral, que repito, no son obligatorios, son electivos, se discuten los convenios existentes por parte de la OIT. Entonces, en ese sentido, es mucho más cuesta arriba
lograr la interacción de la aplicación de esos convenios de la OIT, a pesar de que Estados Unidos forma parte de la OIT, se depende de lo que es el derecho doméstico de los Estados Unidos, no de lo que es la normativa internacional. Y desde el punto de vista del movimiento cooperativo, yo creo que incluso ha ido un poquito más adelantado que lo que es el área laboral, porque hay distintos organismos de integración de los cuales el movimiento cooperativo aquí en Puerto Rico participa, tanto en Centroamérica a través de la CCA, como es el movimiento cooperativo a nivel hemisférico de las Américas y el movimiento cooperativo a nivel internacional. Pero esa realidad tampoco la tenemos en el mundo de lo laboral. Así que la dificultad nuestra es todavía mucho mayor que lo que pueda hacer cualquier tipo de realidad en el contexto de países latinoamericanos o a escala internacional desde el punto de vista global. Así que quiero dejar sentado eso porque es una particularidad que es la que nos impone el cómo lograr buscar algún mecanismo de integración en los organismos internacionales, en el caso laboral a través de la OIT, para de esa manera impulsar no solamente el conocimiento, sino dentro del marco limitado de legislación que tenemos, poder adoptar principios que están en esos convenios y recomendaciones desde el punto de vista de la normativa legal en Puerto Rico. Claro, perdón, ustedes tienen la desventaja que no tienen ninguna oficina de la OIT en Puerto Rico, ¿verdad? No, nosotros no. Es que en los demás países existe la oficina de la OIT. Y ese era un aspecto que quería mencionar cuando habló Dante Craconia, de que esa es una función también de las oficinas de la OIT. Es ver que efectivamente la recomendación 193 y otros convenios que existen son implementados. Claro, ustedes tienen esa desventaja que no existe ninguna oficina de la OIT en Puerto Rico. Y lo más que hemos alcanzado en el 2013 es esa orden ejecutiva creando el comité trisectorial que les describí en mi exposición, pero nunca se ha puesto en práctica por parte del gobierno de Puerto Rico para atender situaciones que han sido recurrentes y constantes en la década que ha transcurrido desde que fue aprobada esa orden ejecutiva. Les puedo decir, por ejemplo, que en un momento dado, en una controversia grande que se dio con relación a los sistemas de retiro en el país, particularmente el sistema de retiro de los maestros, se creó un comité de diálogo y negociación para atender el problema de los cambios que el Estado quería estructurar en el sistema de retiro. Y yo le pregunté al secretario de Estado, porque formé parte de ese comité de diálogo y negociación, por qué no se había puesto en vigor para trabajar el asunto planteado con el sistema de retiro de los maestros, el comité trisectorial, y él desconocía que eso existiera, a pesar de que las órdenes ejecutivas, quien las hace públicas desde el punto de vista de los procedimientos nuestros, es el propio Departamento de Estado. Es decir, que no solamente hay ignorancia de parte del gobierno sobre las normas que el propio gobierno ha adoptado, sino que tampoco hay un interés ni una voluntad de utilizar esos mecanismos frente a lo que pueden ser decisiones unilaterales del gobierno que impactan o afectan a los trabajadores. Y eso nos lleva a plantearnos si realmente, aunque reconocemos el valor que tiene la recomendación 193, distinto a lo que plantea el doctor Huggins, ponemos en entredicho si en efecto esa resolución o esa recomendación 193 es jurídicamente vinculante a Puerto Rico. Y quisiera, licenciado Torres, si usted pudiera un poco abundar, por qué razón, si alguna, la recomendación 193 no es vinculante a Puerto Rico. Bueno, habría que comenzar señalando que si Estados Unidos es parte de la Organización Internacional del Trabajo, viene obligada por los convenios o incluso en el caso de la recomendación, que es una recomendación que, como ustedes indicaron, se aprobó por abrumadora mayoría con solamente 3 abstenciones, pues se supone que lo que uno recomienda, uno lo ejecute, porque de lo contrario no tiene sentido la recomendación. Y de esa manera, pues uno podría plantear, pues mira, si Estados Unidos
votó a favor de esa resolución. Estados Unidos viene obligado a hacerla valer. Si se abstuvo en la votación, pues ahí sería un segundo ángulo de discusión desde el punto de vista si de alguien que se abstiene en una votación viene o no vinculado u obligado a tener que ejecutar la misma. Pero salvado ese punto, la realidad es que en los Estados Unidos lo que se respeta es su derecho doméstico. Estados Unidos no adopta por vía de legislación ni siquiera como referencia en sus leyes a la existencia de convenios por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Y claro está, lo que nosotros tenemos en nuestro país es en alguna medida un reflejo de lo que son las decisiones que se adoptan allá. Y a pesar de que nosotros tenemos una legislación protectora del trabajo mucho más avanzada que la de los Estados Unidos, la experiencia que hemos tenido a partir del año básicamente 75 al presente, es que todos los cambios que se han venido haciendo en la legislación laboral protectora del trabajo en Puerto Rico es dirigida a desmantelar derechos que se alcanzaron en los años 40, 50 y 60. Y eso es lo que hemos estado viviendo en las pasadas décadas. Así que aquí no se respeta, no se conoce y mucho menos se estudian lo que son las decisiones que a través de sus convenios y recomendaciones toma la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a concederle a los compañeros 5 minutos para concluir estas reflexiones. Hemos cumplido y queremos hacer valer la petición que nos hicieron los expositores para más o menos en 1 hora y 30 minutos haber cubierto todo lo que nos proponíamos cubrir. Así que Dante, si puede durante esos minutos de conclusión ofrecernos algunas palabras, se lo vamos a agradecer. Con todo gusto. Creo que estando en el ámbito del Colegio de Abogados, que es un ámbito jurídico por excelencia, habría que resaltar la importancia que tiene dentro de esta recomendación el tema de la legislación cooperativa. Se considera que la legislación cooperativa es un instrumento de muy significativa importancia para facilitar el desarrollo de las cooperativas. Esto no significa en manera alguna que las cooperativas sean creadas por virtud de la voluntad del legislador. El legislador lo que hace es crear un marco adecuado, idóneo, para que la cooperativa se organice y se desarrolle. Por eso es que en esta recomendación se hacen algunas referencias muy prácticas, por ejemplo, a el proceso de registración, es decir, de incorporación, de reconocimiento de la cooperativa como una persona jurídica, que debe realizarse, dice la recomendación, sin trabas, sin inconvenientes, sin demora, cosa que en la realidad en general en muchos países no ocurre. Constituir una cooperativa es mucho más complicado que constituir una sociedad comercial, es mucho más difícil. Entonces, esto es un aspecto práctico importante desde el punto de vista jurídico. Y otro muy relevante es el del control o de la fiscalización o de la supervisión de las cooperativas. Dice la recomendación que debe ser realizada de una manera que sea cuando menos igual, pero nunca peor que la que tienen las empresas de otro carácter. Sin embargo, con frecuencia advertimos que las cooperativas están sujetas a un régimen de supervisión estatal mucho más riguroso y complicado que el que tienen las empresas de otro carácter. Estos son ejemplos demostrativos de la importancia que la recomendación le asigna a los temas jurídicos, pero no jurídicos teóricos, sino jurídicos prácticos. Estos temas inciden en el desenvolvimiento y en la actividad diaria de las cooperativas. Y por fin, por cierto, un aspecto que
insiste la recomendación en más de un lugar, es que todo el régimen jurídico de las cooperativas, su régimen legal, sea conforme con los principios cooperativos. Vale decir que sea fiel a la naturaleza cooperativa. Como, para que no queden dudas, está incorporada como un anexo a la Declaración de Identidad Cooperativa. Es decir, que la legislación debe ser fiel a esos lineamientos que la Declaración de Identidad Cooperativa tiene establecido. Creo que esto es lo que resulta significativo tener en cuenta en este ámbito del Colegio de los Abogados. Gracias. Muchas gracias, Cracogna. Doctor Mariño. Bueno, en primer lugar, felicitar al Colegio de Abogados y Abogadas por esta iniciativa. Creo que realmente el colegio tiene un rol importante a jugar aquí, basándose en la recomendación 193. Puerto Rico tiene pues su órgano de supervisión. Bueno, a veces yo no entendía bien porque tiene varios organismos ahí que se mezclan, pero creo que justamente es importante que las cooperativas sean supervisadas, tal como lo dijo Dante Cracoña, acorde a los principios y valores cooperativos. ¿Por qué esto? Porque más y más en los países de la región, los órganos de supervisión están tendiendo a aplicar las normas, sobre todo en el sector financiero, que aplican a las empresas de carácter privado o tradicional. Y yo creo que esa es una de las funciones importantes de la recomendación, marcar esa diferencia, y también pues mencionar que las cooperativas deben tener en principio el mismo tratamiento que cualquier otra empresa privada en lo que se refiere a la legislación justamente. Por tanto, me parece que el colegio quizás, no sé si está dentro de sus marcos de actuación, pero creo que podría impulsar la promoción de esta recomendación, o por lo menos insistir en que los organismos de integración sigan trabajando este tema, y pues con el tiempo seguramente se producirán algunos cambios favorables al sector cooperativo. Hay que insistir solamente, y esa función lógicamente de los organismos de integración, pero el colegio creo que puede ayudar mucho en eso. Agradecido, doctor Mariño. Vamos a concluir con las palabras del compañero licenciado Alejandro Torres Rivera. Bueno, voy a ser breve. Primero, agradecerles a ustedes su participación en el contexto de la asamblea número 183 que se lleva a cabo por parte de este colegio, que como les indiqué, en el contexto donde aquí no existe propiamente una colegiación compulsoria para los abogados y abogadas, esta sigue siendo la casa grande de la abogacía puertorriqueña, donde se recoge la mayor cantidad de abogados y abogadas dentro de este gremio, Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Así que una vez más, agradecidos por la participación de ustedes en este evento. De parte nuestra, la Comisión de Derecho Cooperativo de este ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, como parte de la celebración de las actividades de la Asamblea número 183, que se celebra a finales de este mes de agosto-septiembre, le damos las gracias a los dos colegas y al compañero Alejandro Torres, y obviamente le expresamos no solamente agradecimiento, sino nuestro deseo de que podamos en algún momento compartir y recibirlo en esta isla nuestra, Puerto Rico. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Bueno, como parte de la última gestión de esta jornada sobre este foro debate sobre la recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo, nuestra comisión, la Comisión de Derecho Cooperativo del Colegio de Abogados
y Abogadas de Puerto Rico, hacemos un reconocimiento público a aquellos compañeros abogados y abogadas que se han destacado en la promoción y defensa del derecho cooperativo patrio. Y en esta ocasión decidimos reconocer la aportación del licenciado Carmelo Cosme Dávila, compañero de muchas luchas, un compañero que se enfrentó al organismo regulador en una batalla desigual cuando una cooperativa de mayor poder económico intentó crear una sucursal en un lugar ya servido por la cooperativa más humilde. En aquella ocasión recordamos que el compañero se enfrentó, luchó y prevaleció en el primer caso que se llevó a cabo en el Tribunal Apelativo. Además de eso, pues fue y formó parte de la Junta de Directores de la Corporación para la Supervisión y Seguros de Cooperativas, llamada COSEC, e igualmente dio sus luchas al interior de esa organización, estableciendo pautas y definitivamente identificando una forma distinta de hacer derecho cooperativo. El derecho cooperativo es un derecho vivo, es un derecho que todos los días existen, se generan, se resuelven controversias, y esperamos que ese derecho cooperativo siga en desarrollo en la medida que compañeros y compañeras de la talla del licenciado Carmelo Cosme Dávila pues puedan ofrecer también sus aportaciones y servicios. Así que al licenciado Carmelo Cosme Dávila esperamos que allá en su cueva, como él le dice, en su finca de Yabucoa, pues pueda recibir y reconocer la aportación que desde nuestra humilde comisión le hacemos como parte de las actividades de la Asamblea 183 del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Muchas felicidades al licenciado Carmelo Cosme Dávila. Por su destacada y honrosa labor que ha enaltecido el derecho cooperativo patrio. Comisión de Derecho Cooperativo del Colegio de Abogados, Asamblea Anual 183. Esto lo estamos grabando con el propósito de que en la Asamblea del Colegio de Abogados, cuando se celebre el foro con Dante Cracogna, Henry Hagens, Manuel Mariño, al final de esa grabación va a aparecer este reconocimiento que el Colegio de Abogados, a través de la Comisión de Derecho Cooperativo, te está haciendo. Espero que te guste y que nos honre con tu aceptación, porque sabemos de tu aportación y valía al movimiento cooperativo patrio. Muchas gracias. Este foro ha llegado a ustedes gracias al auspicio de la cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Dreyfus, tecnología al servicio de la educación. Cooperativa Las Piedras, innovando hacia el futuro.